Hola, bienvenidos a una nueva plática. El día de hoy estoy con Diego, integrante de una agrupación muy interesante con un sonido muy particular que si bien no suelo traer al canal, creo que es muy, pues bueno, vaya, muy interesante adentrarnos en todo este mundo y en expandir pues la música que escuchamos. El día de hoy estoy con Diego, como bien lo mencioné, de la agrupación Metadona. Y antes de comenzar a hablar del material en cuestión por el cual estamos hoy aquí reunidos, me gustaría preguntarte cómo te encuentras, cómo has sentido el recibimiento de la gente de este material. Hola, mucho gusto. Soy Diego, soy el vocalista de Metadona. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Siempre es muy chévere estar en estos espacios pues para poder difundir nuestra música y que ustedes lo hagan también es muy importante para los artistas. No, pues la verdad estamos como muy recientes de lanzar el trabajo y ha sido como muy interesante, precisamente la gente lo ha recibido de una manera como muy chévere, han entendido como la onda de la banda, que es una onda como muy tirada como a la fiesta oscura, entonces creo que ha sido como para nosotros una buena impresión ver los comentarios de las personas y ver que cada vez llega como más gente nueva a los conciertos, entonces me parece que vamos por un buen camino. Oye, cuéntame acerca de, primeramente hay que hablar un poquito acerca de ustedes como agrupación. Tengo entendido por ahí que se formó en 2017 y me llama mucho la atención el sonido. Corrígeme si me equivoco, tienen por ahí influencias del post-punk que creo yo que está muy marcado. Igual, pues, como todos, influencias de otros estilos, pero creo yo que está un poquito más marcado esto. Cuéntame, pues, un poquito acerca de cómo fue que surgió la idea de componer bajo estos sonidos. Pues bueno, mira, primero que todo, pues la banda está formada por Julián Osa en la guitarra, Juan Vicente Gómez en el bajo y como te dije anteriormente, yo toco los sintetizadores y canto. Entonces, nosotros pues realmente venimos de diferentes como escuelas musicales o escenas musicales, por así decirlo, pero encontramos en el post-punk algo que nos gusta a los tres. Entonces empezamos como punto de partida el post-punk como lienzo, ¿no? Para pintar encima de eso el sonido de Metadona. Siempre como que nos ha gustado mucho la onda del post-punk pero también hemos querido como imponer un poco también como nuestra identidad, ¿no? Entonces intentamos siempre como hacer cosas diferentes y nutrir a la banda como de otras influencias, pero en base está el post-punk como un gusto particular entre los tres. Ya a unos les gusta más el metal, a otros les gusta más la música electrónica, a otros les gusta más el rock en español, pero los tres como que siempre nos ha gustado el post-punk desde Joy Division, entonces creo que ahí fue donde encontramos en común lo que queríamos para hacer música. Oye, es bien curioso que menciones eso porque, pues bueno, como todos vienen de escenas distintas y finalmente esto los une, ¿cómo está la escena del post-punk allá en Colombia? ¿Tienen algún referente por el cual ustedes, pues, quieran seguir ese camino? ¿O cómo está la escena del post-punk allá en Colombia? Bueno, yo creo que el post-punk en Colombia en este momento es como, está como naciendo, ¿no? Como una oleada de post-punk, ¿no? Anteriormente en Colombia, pues hubieron algunas bandas que empezaron como con el sonido, con ese sentir. Para nosotros, pues por lo menos Estados Alterados de Medellín es una banda que como que nos mostró ese sonido aquí en Colombia, ¿no? Ellos vienen desde los 80s tocando, entonces me parece que no solamente hacen post-punk, sino que se van como en la onda del New Wave, y con todas esas facetas que tiene el New Wave, entonces ahí como que ellos han creado algo muy importante para la música de Colombia en el sentido de ese género. Y como te decía, ahorita como que hay una nueva ola y hay varias bandas y de hecho una de las cosas que hemos querido con Metadona es como un colectivo aparte que lo llamamos post-punkers y es algo que hemos querido como una pequeña serie de festivales donde invitamos bandas de post-punk, principalmente de Bogotá por ahora, que Bogotá es la ciudad donde nos ubicamos Metadona
para empezar como a unir un poco la escena, ¿no? Para que se empiece como a afianzar, para que la gente empiece a ir a los conciertos, porque sí, personalmente lo he visto como muy disperso, ¿no? Entonces como que hemos querido un poco ahí como unir la cosa, a pesar de que también hay unos nichos que también tienen como sus bandas y sus cosas ya un poco más conformadas. Entonces así lo veo de esa manera el post-punk en Colombia. Claro, y creo que pues en toda Latinoamérica, al menos lo que he notado, es una oleada que está volviendo a surgir, si bien no podríamos decir que es algo nuevo porque pues ya tiene sus años, pero sí como que está volviendo a resurgir y me llama mucho la atención porque no estoy tan familiarizado con el tema y por eso me gustaría preguntarte, al menos especial con ustedes en Metadona, ¿qué temas suelen pues abordar? Porque pues bueno, tomemos en cuenta que su lema podría ser bailemos aunque estemos tristes. Entonces, me gustaría saber qué temas pueden tocar, ya sea específicamente de su banda o en general el post-punk. Siento que es pues es un ambiente musical donde creo que puede quedarle todo tipo de temas. Claro, bueno, nosotros realmente tenemos dos álbums. El primero se llama Dosis y el que estrenamos hace poco, Pánico Moral. Las letras, pues obviamente siempre van a manejar como una misma línea. Hablando del último álbum, pues me parece que no es como un concepto de unido, sino más bien son como sentimientos y momentos que hemos tenido y que hemos querido expresarlos en las letras. Entonces, digamos que hablamos a veces de pronto de la tecnología, a veces cómo nos quiere dominar un poco, cómo nos puede controlar, cómo nuestros sentimientos a veces están ligados a eso. Hablamos un poco también a veces de la muerte, del miedo, algunas rupturas amorosas, la locura. Lo de la pandemia también nos dejó por ahí algo que es esa sensación cuando estuvimos confinados como de querer salir, hacer las cosas y tener esa ansiedad. Entonces creo que no manejamos como en cada canción como temáticas muy puntuales, pero en el disco en general es como un mismo sentir. Em, una de las cosas que nosotros hablamos mucho en conciertos es decirle a la gente, bienvenidos a la fiesta melancólica de Metadona. Para nosotros Metadona es una fiesta que va muy ligada a la melancolía y a esos sentimientos que no están muy ligados con la felicidad, pero también queremos como incitar al movimiento, al baile, a ese tipo de cosas como para liberarnos, simplemente para ser cada uno como personas muy auténticos. Claro, y hablando pues ya particularmente, ya que entramos un poco en materia de este álbum titulado Pánico Moral, que desde el principio como que te dice algo, creo yo que pues la música se trata de transmitir y finalmente pues con este título creo que si bien es corto es muy conciso y termina transmitiendo pues básicamente toda la narrativa que pudieran tratar, que como bien mencionas puede ser un conjunto de experiencias que tal vez no sigan una misma línea, pero pues finalmente expresan alguna experiencia que hayan tenido. Cuéntame, pues, bueno, ya me mencionaste un poco acerca de algunos temas, pero cuéntame sobre el proceso desde el proceso creativo hasta el proceso de producción, cómo fue que se llevó a cabo esto? Bueno, mira, nosotros antes manejábamos otro formato, un formato más típico de banda, banda de garaje, batería, bajo, guitarra y voces, en el cual yo era el baterista de la banda y las voces las hacíamos entre todos en el primer disco. Resulta que a través de lo que pasó con la pandemia, nosotros veníamos trabajando como de esa manera y la pandemia pues obviamente cambió como mucho las cosas, ¿no? Entonces cada uno ya confinado, obviamente nosotros siempre hemos querido tener el proyecto vivo, entonces empezamos como a descubrir otro tipo de herramientas para poder hacer la música de esa manera. En el caso de nosotros, la batería, por ejemplo, vivimos en apartamentos y ese tipo de cosas, entonces uno molesta a los vecinos, entonces recurrimos a los beats electrónicos que son mucho más fáciles de modular y ese tipo de cosas. Y ahí empezó como ese concepto de empezar a crear la banda sobre eso. Obviamente nos habíamos nutrido de música también en ese momento, de música que hace, la base son los beats, por ejemplo, no hay un baterista,
Entonces eso como que nos dio como ese impulso para empezar a crear la música así. Juan el bajista es una persona muy cercana a la música electrónica, nos mostró algunos proyectos que existen de ese género y nos pareció que podíamos funcionar de esa manera. Entonces, también a la hora de empezar a hacer como la música, nos dimos cuenta que podíamos ser un poco más melódicos, sobre todo en las voces. Entonces también hubo ahí como una ruptura del estilo. Entonces empecé a cantar y a los otros chicos les gustó la propuesta de voz y empezamos a trabajar muy duro sobre ese concepto de que fuera como una fiesta electrónica melancólica. Entonces por eso el disco está como muy bañado de esa aura melancólica, pero siempre como venimos de esa escuela antigua, mantener como muy presente la guitarra y el bajo y la voz como elementos análogos, muy, muy fuertes en la banda siempre, que pienso que es algo de lo que nos da una identidad muy, 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 muy particular en la actualidad de la música. De hecho, muchas veces cuando estamos en vivo, la gente se pregunta, ¿y la batería? Pero cuando escuchan ya después el concierto o lo ven, entienden el concepto de la banda, que puede ser poderoso también mediante el uso de los beats y esas herramientas electrónicas. Entonces, la producción obviamente viene hecha por la banda, ¿sí? Nosotros tenemos un home studio donde grabamos las cosas y aprovechamos también alquilar micrófonos, cosas, amplificadores y ese tipo de cosas para que llegara un sonido un poco más profesional de lo que fue el primer disco. Y más o menos esa es como a grandes rasgos la producción y la forma de Pánico Moral. Oye, y antes de abundar un poquito más acerca del álbum, me gustaría, pues sí, puntualizar esta parte que me mencionaste acerca de cómo cambió su manera su proceso creativo más que nada a raíz de la pandemia, que siento yo que tal vez los orilló a adaptarse a esta situación. ¿Cómo crees que haya repercutido en la banda? ¿Cómo lo ves? ¿Lo viste como un mal necesario o cómo sentiste que repercutió en ustedes? Claro, yo creo que al comienzo pues nos detuvo, fue como, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero a medida que fue pasando el tiempo y fuimos encontrando como ese sonido, como haber logrado como de verdad haber absorbido las herramientas que se nos presentaban nuevas de una manera como novedosa, porque para nosotros también significó eso, ¿no? Significó como refrescar mucho la banda. Nosotros teníamos un disco antes, pero llevamos tocando como amigos desde hace como 10 años, 15 años por ahí. Y con Metadona fue que empezamos en el 2017 como a generar una idea más sólida. Entonces, creo que la pandemia a nosotros nos hizo fue como algo muy bueno para que el proyecto como que floreciera de otra manera, ¿sí? Y creo que también nos ayudó a encontrar un sonido como que también puede pasar que la gente ya escuche Metadona y, hey, eso es Metadona. No es cualquier banda de post-punk como todas, sino que puede haber un poco un diferencial ahí en las intenciones de la banda, que fue algo que se dio en la pandemia de pensarlo mucho. Este nuevo álbum fue algo que pensamos mucho porque también se nos dio la oportunidad de poder pensar el concepto mucho más sólido que en anteriores veces pasadas, ¿no? Y creo que una banda debe hacer eso, siempre debe buscar como evolucionar, como mejorar en muchas cosas y creo que este disco ha hecho, y sobre todo la pandemia, nos ayudó a ser muy recursivos y a no detenernos y a seguir expresando nuestros sentimientos y nuestras emociones con la música. Claro, y finalmente pues a muchos de nosotros y creo que más a la industria creativa como la que se desenvuelven ustedes, creo que los hizo salir de esa zona de confort o más que eso, creo yo, pues ver, expandir sus horizontes y ver pues nuevas vertientes hacia dónde dirigir su arte. Creo que finalmente pues trajo muchísimas cosas nuevas e innovadoras pues personalmente en cada uno de los proyectos. Continuando un poco acerca de este álbum, cuéntame acerca del nombre. A mí me llamó mucho la atención y creo que en general podría reflejar todo lo que buscan, pues, explorar en este material y en general, pues, en toda su experiencia que han tenido a lo largo de este proceso de producción.
Claro, mira, el nombre de pánico moral se da de una manera como muy interiorizada, personal de las personas. Y nosotros vemos como esa empatía, ¿no? Intentar entender a los demás, pero desde la perspectiva de uno. Entonces, digamos que a veces estamos como llenos de miedo, ¿no? De hacer muchas cosas, como que a veces ese miedo no nos deja cruzar un umbral y a veces cuando lo atravesamos, porque somos capaces de hacerlo, nos damos cuenta de que hay cosas que nos estamos perdiendo. Entonces es el pánico moral es como eso, es ese miedo interno, ese miedo que a veces no nos deja. Entonces, una de las cosas que reflejamos con la parte gráfica, toda esa parte de video, todo eso es un poco eso, es un poco lo que queremos transmitir, es que debemos un poco romper con ese miedo y pasar, cruzar esos umbrales y darnos cuenta de que hay cosas nuevas y diferentes y Pánico Moral, también como banda y como proyecto, nos mostró precisamente eso. Nos mostró un Metadona diferente, un Metadona, un Metadona bastante evolucionado en muchas cosas y precisamente porque rompimos con algunas barreras que teníamos antes. Entonces, ese es uno de los mensajes que quiere dar Metadona a su público, que venzan ese miedo y pasen esos umbrales y sean auténticos, sean ellos y se diviertan. Claro, y creo que quedó muy marcado esa parte que mencionas de cruzar barreras y creo yo que, bueno, tomando pues, esta base, pasamos a otro tema que siento yo que es muy importante y es la cuestión gráfica, porque actualmente siento yo que se debe brindar una experiencia al consumidor, no solamente auditiva, sino audiovisual. Y creo que en este caso, hablando de la portada, está, pues vaya, creo que refleja todo, pero me gustaría escucharlo de ti. Tengo entendido que esto fue como pues se encargó un diseñador gráfico de esto, pero me gustaría escuchar particularmente qué es lo que buscaban reflejar en esto, desde la estética, la elección de colores, hasta incluso pues el mismo diseño que tiene la portada. Bueno, mira, Metadona, pues en su base somos tres personas, pero realmente detrás de Metadona, pues hay mucha gente que son amigos, ¿no? Casi familia, que nos ayudan a realizar otras cosas que Metadona también quiere mostrar. Y está la parte gráfica, es un amigo de nosotros, se llama Andy Pulido, Retícula 2018, @Retícula 2018. Es un gran diseñador con un talento increíble. Y en este álbum quisimos como que alguien interpretara nuestras ideas. En el primer disco hicimos la carátula, Juan, el bajista, la hizo. Entonces en esta oportunidad quisimos entregarle como el concepto de la banda, hablamos mucho con él, nos vio ensayar. Entonces hablamos con él y él nos hizo un set de arte como de 9 portadas. Y teníamos que elegir una y nos gustó mucho la que quedó. Lo único que quisimos fue como impregnarle ese magenta. La banda, el concepto lo tenía del color magenta, porque precisamente una de las cosas que Metadona quiere hacer con su sonido y en su imagen es como aplicar un poco de color a esa escena post-punk. La escena post-punk siempre ha sido muy marcada por su blanco y negro, su escala de grises, eh, por la actitud como muy introspectiva de sus integrantes. Entonces creo que Metadona quiere como darle un poco de fresco a eso, utilizando color, eh, teniendo como elemento clave la vitalidad en vivo, ser una banda que demuestra una energía bien vital en vivo. Eso ha gustado mucho porque la gente se pone a bailar muchísimo, entonces es parte del concepto de ser un poco también, de diferenciarnos un poco, pero sin perder la esencia, ¿no? Para nosotros todo ese color magenta encierra como ese misterio, tiene también ese toque de belleza, de estética. Y lo otro es el minimalismo. También habíamos pensado mucho en los elementos minimales. En la primera portada Dosis es bastante barroca, se siente, es un collage de recortes, es bastante pesado, muy hermoso. Y en este caso queríamos hacer algo mucho más delicado, más estético y sobre todo como muy minimalista. Y creo que el trabajo que hizo nuestro diseñador fue excelente. Yo personalmente
Es una de las cosas que más me gusta del álbum, es la portada, me encanta, transmite todo lo que de verdad Metadona quiere decirle a su público, entonces estamos recontentos con eso, es muy chévere. Oye, créeme que pues bueno, he aprendido bastante acerca de sus procesos creativos y de cómo es crear todo vaya, una narrativa en torno a un proyecto en general que si bien no sigue una misma línea, pues todo culmina en eso, todo converge en este material. Y me gustaría preguntarte ya por último, en retrospectiva, ¿cuál ha sido el proceso que más disfrutaste desde que se concibió la idea hasta que ya tienen materializado este proyecto? ¿Cuál ha sido el proceso que más disfrutaste personalmente? Em, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado ha sido poder presentar en vivo esto, ¿sí? Y creo que los tres también estamos muy felices de poder tocar en vivo. Nosotros nos encanta tocar en vivo. Otra cosa, pues, que creo que uno disfruta mucho, porque el proceso siempre es difícil, ¿no? No es todo color de rosa, hay discusiones, hay muchas cosas, ¿no? Que pasan cuando uno está haciendo como una obra de arte en grupo. Entonces, ver que lo pudimos hacer, que sacamos algo tan redondo, por así decirlo, porque es una cosa que está como muy completa, tenemos videos, tenemos el arte, la misma música, también el arte sonoro de la banda está como unificado esta vez bastante, entonces creo que es muy satisfactorio ver el proceso culminado, ¿sí? Como ya poder disfrutarlo, poder escucharlo en las plataformas y nada, ojalá podamos sacarlo en físico, también es uno de los planes, pero creo que lo que más hemos disfrutado es ver esos logros que hemos hecho, esos pequeños logros y todos muy de corazón, ¿no? Que nosotros de verdad lo hacemos todos porque amamos hacer música los tres. Hacia allá iba. ¿Qué es lo próximo que viene para Metadona? Como bien mencionas, ¿tienen planeado sacarlo en físico? ¿Tienen algunas fechas ya preparadas para pues tocar el álbum? ¿O qué es lo que podemos esperar para los siguientes meses de parte de ustedes? Sí, nosotros ahorita estamos tocando bastante, cada 8 días están saliendo eventos, la otra semana tenemos un par de conciertos, entonces la onda es esa, seguir tocando en vivo, pero tenemos planeado hacer un live session grabado profesionalmente para que la gente lo pueda ver en las redes, en YouTube, para que puedan ver un poco la experiencia de la banda en vivo. Aquellos que a veces les gusta estar en su casa y ver YouTube y ver la banda en vivo y queremos hacer esa presentación también y estamos también ahí planeando con el sello. Nuestro sello es Tropical Punk Records, un sello que lleva bastante trayectoria en Colombia manejando bandas de punk rock. Entonces, con ellos hemos empezado a trabajar. Creo que es la primera banda de post-punk que tienen en su sello, que me parece muy chévere, algo diferente también. Estamos planeando también hacer como una gira por acá, por Colombia, por las ciudades principales, para presentar el disco y bueno, ya lo que venga después por añadidura, seguir trabajando obviamente como lo hemos venido haciendo. Ya tenemos un par de canciones nuevas después de Pánico, entonces también seguir en la creatividad de hacer la música de Metadona, esos son los planes. Y ya por último, ¿dónde podemos estar al tanto de esas noticias o de próximos lanzamientos para la banda? ¿Cómo los podemos encontrar tanto en redes sociales como en plataformas digitales? Bueno, la verdad donde más nos estamos moviendo ahorita es en Instagram y es bien sencillo, es @metadona banda. Ahí nos aparece de una el logo magenta con su logo característico del logo. Y ahí nos pueden seguir, sería una chimba que nos siguieran, sería muy chévere que nos siguieran, muy bueno que nos siguieran. Y bueno, también estamos en YouTube, estamos en Facebook y por todo lado solo tienen que poner Metadona Banda y ahí les va a salir todo el contenido de la banda. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte por darte el tiempo de atender la llamada y contarnos un poquito más acerca de este álbum y de ustedes como agrupación. De verdad te agradezco bastante. No, y muchas gracias a ti por habernos invitado. Como te digo, te repito, para nosotros las bandas es súper importante estos espacios que nos ayudan a difundir todas estas cosas hermosas que se hacen.
todas las bandas, les mando un saludo, que sigan camellando, sigan dándole duro, que no se vayan a rendir, sigan creyendo en sus sueños. Y nada, muy feliz de estar acá en estos espacios como siempre, te agradezco mucho por habernos invitado. Y también agradecer a la gente, tanto que vaya a ver esto como a la gente que escucha su música, porque, bueno, finalmente a ellos podría tomarles unos cuantos minutos el hecho de compartir algún contenido o incluso escuchar alguna canción. Y sin duda alguna, a agrupaciones como ustedes les ayuda bastante cada play, cada compartida o cada recomendación. Y pues nada, sin más por el momento, nos estaremos viendo en una próxima entrevista. Hasta luego. Muchas gracias, que estés muy bien, saludos a todos.